Ahora estamos con el doctor Iti Grudenberg, quien nos va a dar y entregar cuál es la experiencia que usted ha vivido, doctor, ahora que estamos pasando estos duros momentos en la provincia de Esmeraldas, especialmente con esta contaminación ambiental. ¿Cuál es la afectación que tenemos y cuál es la realidad que está pasando el pueblo de Esmeraldas frente a esta tragedia? Doctor, bienvenido. Buenas tardes a ti y a todos los amigos de Global Opinion. En mi criterio, uno de los mejores espacios de comunicación y que existe acá en el país. Gracias por la oportunidad, es un honor estar aquí con ustedes. A ver, desde el punto de vista de análisis de datos, porque eso es importante decirlo, preocupa muchísimo la falta de certezas que nos está dando el gobierno nacional. Y te voy a dar un punto para que podamos comprender al nivel de incertidumbre que nos encontramos como país. Ni siquiera las autoridades del gobierno, citando solo datos gubernamentales, se han puesto de acuerdo en podernos informar la hora que inició el derrame. Y esto es muy grave. El viceministro Ferreira, él decía en una entrevista hace unos días que inició el derrame porque se determinó la bajada de presión del SOTE con los instrumentos a las 5:54 de la tarde. El día de hoy, Cristian Mora, superintendente de Balao, ¿no? Del lugar donde llega todo el petróleo, del puerto, en entrevista hoy, él en cambio decía 5:40. Cada minuto que cuenta son cientos de barriles perdidos. Y el tema no queda ahí. Un informe técnico que le citan en la entrevista el día de hoy, Lenin Artieda, de la misma institución de Balao, habla de las 9:30 de la noche. Y eso es lo que justamente le increpó el señor periodista frente al problema. Entonces, preocupa muchísimo que las autoridades ni siquiera se han puesto de acuerdo y han revisado los datos y nos pueden informar por lo menos a qué hora inició. Pero el señor presidente de la República le está dando toda la responsabilidad a Petroecuador. ¿Cuáles son las coordinaciones que se están haciendo en el gobierno? Si los informes no son claros de a qué hora fueron los derrames o el derrame. Eso es correcto. Ese es el problema. ¿Qué es lo que uno puede ver ya haciendo el análisis desde el sector ambientalista? Que por lo menos deberían informarnos a qué hora inició el derrame y cuánto fue el tiempo del derrame. Y ni siquiera eso está claro, porque con eso tú puedes cuantificar el volumen del problema. Aquí hay dos temas importantes que tienen que salir a la luz y por eso el llamado a las autoridades que transparenten esta información. Necesitamos saber cuál es el volumen del derrame y la magnitud en el tema de tiempo que se tomaron en contener en el área, que son más o menos 93 kilómetros, desde el Vergel, donde se da la zona cero, hacia la desembocadura del Esmeraldas. Toda esa es del área afectada, todo ese río es el que se encuentra como una película de crudo. Entonces, no tenemos certezas después de 7 días, ni siquiera de la cantidad que fue derramada. Los datos, quizás el dato de mayor certeza que podemos hablar ahora es un dato que dio el presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, Roberto Espiazu, que hablaba de 29.000 barriles de derrame, lo cual convertiría este derrame en uno de los de mayor magnitud en la historia de este país. Y eso es lo que estaríamos enfrentando al momento. Y el dato que también la Universidad Católica de Esmeraldas acercaba también, ya hizo un estudio de cuál es la contaminación que existe ahora en los ríos, en Esmeraldas. Correcto. Entonces, preocupa mucho que el gobierno después de 7 días todavía no dé un dato oficial. Y eso, ¿cuál es la preocupación? Que en función de ese dato tú determinas la inversión que tienes que hacer en contención, que son estas barreras que se colocan a lo largo del río, son barreras flotantes, porque la película de petróleo termina quedándose en la superficie por la densidad. Entonces tú pones una serie de barreras flotantes. El número de barreras que tú colocas es en función del volumen. Si no colocas la cantidad suficiente, se te van a pasar por encima el material y sigues llegando al océano.
Entonces, a este punto, 7 días después, ni siquiera tenemos un anuncio oficial si ya lograron contener. Ya sabemos que hubo un derrame que salió de todo el río hacia el océano. Ya hay reportes de contaminación en Río Verde, desde Río Verde hacia Same, que se ve en medios de comunicación. Entonces, es un hecho de que sobrepasó justamente la cuenca hídrica y llegó al océano. Lo que no sabemos hasta ahora es si sigue saliendo o si ya se ha logrado contener, porque no hay esa información. Hay una contaminación que está afectando a 500,000 personas en la zona, Inti. Es correcto. Y esto se da porque imaginemos la magnitud del problema. Son 93 kilómetros de afectación. Es gravísimo. Son 3 cuencas hídricas. Entonces, todos esos 93 kilómetros llegaron en algún punto a estar cubiertos de petróleo. Y esa cobertura de petróleo lo que hace es, primero, empieza a reducirse el nivel de oxígeno en el río. Entonces, cuando se reduce el nivel de oxígeno, toda la vida en ese río fenece, ya deja de existir. Por eso muchos académicos han hablado de que se han muerto esos ríos, ¿no? Entonces, luego viene el proceso en el cual, una vez que tú contienes, tienes que extraer a la mayor brevedad posible el crudo. Porque mientras más tiempo pasa, una afectación que se da es, una vez que ya le mataste el río, se empieza a dar el tema de que ciertos materiales que salen con el crudo, como metales pesados, por ejemplo, empiezan a caer hacia la parte inferior, y esa afectación de esos metales se queda en el mediano y largo plazo. Es muy difícil sacarla. Por eso es tan importante la respuesta de extracción de ese material. Y eso lo que está generando es, ahora, los ríos contaminados eran la principal fuente de agua para las miles de comunidades de Esmeraldas. Usan eso para su sustento diario. Ya no lo tienen. Si se demora mucho el tema de remediación, de extracción, perdón, de este material antes de la remediación, tienes un problema de que toda esa capa de petróleo, sobre todo en los laterales, empieza a filtrarse a través del suelo y te contamina las aguas profundas, que son fuente de agua potable en Esmeraldas también. Entonces, por eso el número de 500,000 personas que fue dado por las 3 alcaldías afectadas, ¿no? De Atacames, de Esmeraldas y de Río Verde, porque ese es el nivel de personas que ahora tienen escasez de agua producto del derrame. Lo que está haciendo el gobierno para proveer de agua, ¿cómo le ves tú? ¿Está oportuno? ¿Avanza a cubrir esta cantidad de personas? Faltan datos. Aquí todo tiene que ser datos, porque lo que debieron haber hecho es indicar cuánto es la necesidad de agua para consumo que se va a requerir mientras se da el tiempo de la intervención. Entonces, como tampoco existe ese dato, no sabemos si los esfuerzos gubernamentales, los tanqueros que están enviando o los buques de la Armada, van a cubrir la necesidad de la población. Entonces, se puede dar un efecto en el cual solo sean imágenes para mostrar que existe una gestión, pero esa gestión no va a ser la suficiente para poder evitar que exista escasez de agua de consumo para todos los afectados. Entonces, esa es otra preocupación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el futuro? Exactamente, ¿cuál es el futuro que le espera a esta zona? ¿Cuánto tiempo demorará en recuperarse? ¿Qué hacer? No sé. Correcto. Y existen reportes de que ya hay escasez de agua. Uno puede ver en los medios, sobre todo de la provincia, o medios que han llegado al sitio, que empiezan a dar cuenta de que las personas hablan de escasez de agua. También se va a dar escasez de alimentos. Muchas de las Esmeraldas principalmente vive de la agricultura, de la pesca y del turismo. Turismo está afectado porque salió el derrame hacia el océano. Como decíamos, hay reportes desde Río Verde hacia Same. Tienes todas las playas de Esmeraldas con un grado de contaminación. Y la imposibilidad de los pescadores de Esmeraldas de poder salir a hacer su trabajo, conseguir alimento y que incluso sirve para venderlo. El tema no se queda ahí. Las redes de pesca que se usan en la pesca artesanal en Esmeraldas entraron en contacto con el petróleo. Eso ya no sirve. Se quedaron sin la herramienta de trabajo.
Entonces, otra importancia y por qué el gobierno tiene que transparentar la información es que incluso la sociedad civil probablemente debamos activarnos, como nos hemos activado frente a otras crisis, para empezar a enviar de forma masiva agua y alimento para las comunidades de Esmeraldas, lo cual tú has visto que son esfuerzos, todos vemos, son esfuerzos pequeños todavía, porque no sabemos la magnitud del problema. Y eso genera afectación a nuestros hermanos en Esmeraldas. Entonces, eh, ahí la preocupación. Cada día que No, pasa sin esto, información es más incertidumbre y mayor posibilidad de que el problema pase a escasez de agua potable y escasez de alimentos, que eso es gravísimo para una población que ya tiene problemas económicos como es la de Esmeraldas. estamos viendo más o menos como cuando tenemos una tragedia por los temblores, alguna situación de esas, ¿no? Entonces la afectación es masiva. Entonces el gobierno nacional tendría que hacer una forma coordinada de las acciones que van a tener frente a esta situación. Ok, una cosita más, Inti, tú que estás en el medio, ¿qué opinas acerca de que en las últimas instancias se menciona de que esto fue un sabotaje? No sé de quién, pero que es un sabotaje. Uy, em, el, creo que, creo que es muy apresurado hablar del tema porque igual basado en la información que el propio gobierno transmite, no pasa de ser una declaración en medios de comunicación. No, no dan información. Y cómo no vamos a dudar? Si la teoría del sabotaje ya ha aparecido en otros eventos, en los cuales han quedado mal parados, ¿no? Recordemos el tema de las compuertas de Mazar, que son abstractas porque Mazar no tiene compuertas. Entonces, hablaban en aquel entonces que alguien abrió las compuertas de Mazar en este gobierno. Y quienes somos técnicos sabemos que Mazar no tiene compuertas. Entonces, la credibilidad del gobierno se ve afectada. Y un tema tan grave como hablar de sabotaje, de que es un crimen relacionado a un grupo de personas que lo hacen de forma intencional, por lo menos debería tener un tema de información, no solamente rumores. Entonces, eh, Dijo lo dijo la misma ministra. el tema es que si ni siquiera el propio gobierno nos puede dar información clara, real, de la hora en la cual inició el derrame, ¿cómo le puedo creer lo siguiente? Entonces, y no sé si ahora lo importante sea tratar de echarle la culpa a alguien más, cuando la necesidad inmediata es saber si están logrando contener el problema, porque ni siquiera eso sabemos. No sabemos si las acciones que están generando están logrando que el impacto ambiental sea reducido o más bien siguen luchando contra algo que no pueden controlar. Esperemos que el gobierno nacional haga conciencia de esto, haga sus acciones coordinadas para beneficio de toda esta población que ha sido afectada. Inti, te agradecemos, muy amable por tu atención, gracias por estar siempre listo para dar estos criterios, estos consejos a la población que lo necesita, ¿no? Y guiarnos también en la toma de estas decisiones frente a todas estas tragedias. Te agradezco bastante, Inti, y hasta la próxima. Muy agradecido, muy amable. A ti, un abrazo a toda la comunidad de Global Opinion.